Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo el análisis de este teclado de aquí, el cual es el Roccat Vulcan 120 AIMO. Vamos a comenzar en primer lugar, como siempre, por el apartado del unboxing. Nos encontramos con una caja de color negro en la cual tenemos una imagen del teclado con el RGB puesto y simplemente acompañado del nombre Vulcan 120 AIMO. De este AIMO hablaremos un poquito más tarde en el apartado del software. Una vez abierta esta caja, lo que nos vamos a encontrar básicamente son tres cosas. En primer lugar, su reposamuñecas. En segundo lugar, el propio teclado con su cable. Y por último, la típica bolsita en la que tendremos pues el manual de usuario, un par de pegatinas y demás. Una vez visto el apartado del unboxing, vamos a pasar a hablar de sus características físicas. En primer lugar, materiales de construcción. Predominan dos: el plástico, por supuesto, y además de ello trae una plancha de aluminio anodizado, lo cual por lo menos a mí me transmite durabilidad. Vamos a hablar de sus medidas, las cuales son de 46,2 por 16 y por 3,2 centímetros sin el reposamuñecas. Con el reposamuñecas serían de 46,2 por 23,5 y por 3,2 centímetros. Hablando de pesos, sin reposamuñecas serían 950 gramos y con reposamuñecas serían 1150 gramos. En lo referente a su cable, no se puede extraer del propio teclado. Tiene una longitud de 1,8 metros terminado en un puerto USB 2.0 y además de ello viene mallado. Una vez hemos visto ya el apartado del cable, vamos a continuar con su apartado físico. En primer lugar, nos encontramos ante un teclado de distribución completa, es decir, cuenta con numpad y además de ello de distribución española, por lo cual tendremos la letra ñ. Es un teclado de formato flotante, por lo cual vamos a ver el propio switch y sobre el switch el keycap. Hablando de estos keycaps, me ha llamado la atención que son bastante más pequeños de lo habitual y por lo menos en mi caso me recuerdan a lo que sería escribir en un portátil. Cuentan con un switch Titan, que es propio de la marca Roccat. Y además de ello, dichos switches cuentan con iluminación RGB. Por último, antes de pasar a hablar de sus switches, para finalizar con el apartado físico, indicar que las lucecitas de bloqueo de números, bloqueo de mayúsculas y demás están en la parte de abajo del numpad y que en la parte superior del numpad lo que nos vamos a encontrar son tres botones y una ruedecita. Un primer botón va a ser para mutear directamente el sonido del equipo. Un segundo botón en el que pone FX, cuando lo pulsemos la ruedecita servirá para subir o bajar el brillo de la luz del teclado. Y el tercer botón, que es un altavoz, si lo pulsamos podremos utilizar la rueda para subir o bajar el volumen de Windows. Es decir, podremos alternar entre FX y el altavoz para que la rueda haga una función u otra. Una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de estos switches Titan. En primer lugar, estamos ante un switch lineal y además de ello silencioso. Su punto de actuación es de 1,8 milímetros y su recorrido total es de 3,6 milímetros. Por supuesto, cuenta con un polling rate de 1000 Hz y además de ello destaca que tiene un electrical bounce time de 4 milisegundos, lo cual es un 20% menos aproximadamente que el resto de switches del mercado, véase los Cherry y demás. Como es obvio, habrá variantes tanto de Cherry como de Keilf, como los Romer G, que lógicamente no van a entrar en la comparativa contra esto, estamos hablando en general. Una vez os he comentado todo lo que serían las especificaciones de estos switches, que la verdad es que me ha gustado mucho y me han parecido muy cómodos al teclear, os voy a dejar con una pequeña prueba de sonido. Una vez hemos visto ya cómo suenan estos switches, vamos a hablar un poquito de su software, el cual se llama Roccat Swarm. La verdad es que es un software bastante intuitivo y me ha gustado muchísimo.
Simplemente vamos a tener tres pestañas principales desde las cuales vamos a poder configurar. En la primera pestaña tendremos simplemente tres ajustes, que son los generales. Uno es que emita sonido al teclear, es decir, que si tenemos unos altavoces o unos cascos pueda sonar como una máquina de escribir, como un láser y demás. La verdad es que esto no lo he utilizado, lo probé, pero tampoco es algo que me añada un plus. El segundo apartado es la repetición de teclas, es decir, que si mantenemos pulsado, cuánto tiempo hay que mantener pulsado para que se empiecen a repetir y cómo de rápido se repiten. Que esto la verdad es que lo he dejado como estaba por defecto porque estaba genial. Pasando al segundo apartado, que es el que me ha gustado, es en el que podremos configurar las teclas. Básicamente podremos asignar todo el tema de funciones a todas las teclas, todas son configurables. Y algo que me ha gustado muchísimo es que si ponemos el teclado en modo juego, que es básicamente lo que en el resto de teclados te bloquea la tecla Windows y demás para que no te salgas de partida, tiene una opción que se llama Easy Swift. ¿Qué hace esto? Que podemos asignar a cada tecla del teclado una función que tenemos especificada en una lista, como por ejemplo que nos abra una pestaña nueva del navegador, simplemente presionando bloqueo de mayúsculas y dicha tecla. Si por ejemplo a la A le asignamos que nos abra ventanas, cuando pongamos el teclado en modo juego, en vez de escribir una A mayúscula, si bloqueamos mayúsculas, lo que va a hacer es abrir una nueva ventana. Esto está bastante bien y creo que es algo que hasta ahora no había probado en otros teclados y me ha llamado la atención. El último apartado, el de la configuración del RGB, de las lucecitas, lo que a todos nos gusta. Vamos a tener muchísimos modos. Los típicos de que vaya respiración, latidos, arcoiris, cambios de color, que se ilumine dependiendo de qué tecla estemos pulsando, que se hagan ondas, o algo que me ha llamado a mí mucho la atención y es que lo podemos configurar también por zonas, es decir, que la WASD luzcan de un color, que el resto del teclado luzca de otro, que las teclas de función luzcan de otro, o que vayan cambiando. Por último tenemos un modo que no incorporan el resto de teclados del mercado, que es el modo AIMO. Es exclusivo de Roccat y solo se puede poner en sus teclados. Básicamente es una iluminación inteligente que te va cambiando de color de vez en cuando y demás, y dependiendo de las teclas que vayas pulsando pues te va cambiando los colores. La verdad es que queda bastante chulo, es la primera vez que veo este modo y la verdad es que está guay, es un añadido más a todo lo anterior, que ya os digo que es muy customizable, tanto en funciones, en macros, en luz. Está genial. Por último, ya una vez visto el software, que simplemente quedaría la parte de que puedes crear macros y puedes guardar perfiles porque tiene una memoria de 500 kilobytes para ello, para que tú guardes tu perfil, te vayas a otro ordenador y puedas seguir utilizándolo tal como lo tienes configurado. Y una vez hemos hablado ya de apartado físico, de especificaciones de los switches y del software, por supuesto vamos a pasar a mi valoración final. Como os digo, tengo este teclado desde hace casi un mes, así que he tenido tiempo de sobra de probarlo y de saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no. En el apartado de las cosas buenas voy a destacar su diseño y la calidad de los materiales. Ya os digo que me parece un teclado muy robusto. Además de ello, el tema de los keycaps estos pequeñitos me ha gustado muchísimo. Y por último, el tema del software con el Easy Swift. Ya había visto teclados RGB, por supuesto, con distintos softwares, pero el tema del Easy Swift este me ha gustado bastante porque te puedes crear accesos directos a muchas cosas que son útiles simplemente dándole una tecla y me parece bastante guay. En el apartado de las cosas malas también tengo varias que destacar. En primer lugar, el reposamuñecas. Se pega magnéticamente y demás. En cuanto a diseño es muy bonito, pero no me parece nada cómodo. Es de un plástico rígido, no tiene ningún tipo de recubierta por la parte superior, por la parte de abajo sí que tiene antideslizantes, al igual que el teclado. Pero ya os digo que no me parece nada cómodo, lo he intentado utilizar y demás, pero es que no ha habido manera. Segunda cosa que no me gusta, el teclado al elevarlo, porque ya os digo en la parte de abajo trae antideslizantes como todos los teclados, está bien, pero cuando lo quieres elevar en altura solo tienes un nivel de elevación en altura, lo cual tampoco me ha gustado. Y por último, que coge polvo con muchísima facilidad. Tanto este aluminio como el plástico de color negro que tiene zonas brillantes, se nota muchísimo el polvo y es algo que no me ha gustado. Por último, en el apartado de las cosas a tener en cuenta, únicamente su precio. Estamos hablando de 160 euros. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Por supuesto que creo que ha de estar en este rango de precios porque para los materiales que tenemos, la calidad de construcción, tema de switches propios, keycaps que no había visto hasta ahora y el software muy bien implementado,
me parece que sí, merece estar en este rango de precios y que efectivamente merece la pena, pero también dependerá de si te gusta su diseño, de si te gustan dichos materiales, de si quieres switches de Roccat o quieres switches de otra marca. Esto lógicamente cada uno lo tiene que valorar y por eso es un punto a tener en cuenta. Así que nada más chicos, por mi parte espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejad un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.